Prepárate, porque en un momento te contaré una historia que hará temblar tus nervios y te dejará sin aliento. ¿Estás listo para el miedo? La casa se alzaba solitaria, en la cima del cerro, oscura y amenazante. Las ventanas parecían ojos vacíos. Siempre había estado allí, un monumento a pesadillas olvidadas. Los habitantes del lugar contaban historias de sombras que se movían en su interior. Nadie se atrevía a acercarse, pero el tiempo tenía una forma de difuminar el miedo. Las historias se convirtieron en leyenda, y las leyendas en una llamada a la aventura. Era la noche de Halloween. La luna llena brillaba intensamente en el cielo, iluminando las calles vacías y las casas decoradas con calabazas y luces parpadeantes. La atmósfera estaba cargada de misterio y emoción. Un grupo de amigos, llenos de valentía y curiosidad, estaban al pie del cerro. Habían escuchado historias sobre la casa en la cima, historias que hablaban de fantasmas y sucesos inexplicables. Miraron hacia arriba, sus risas tragadas por el silencio de la noche. La colina parecía más alta y más oscura de lo que habían imaginado, y la casa en la cima se perfilaba como una sombra siniestra contra el cielo nocturno. Estaba Jake, el líder intrépido, siempre dispuesto a enfrentar cualquier desafío. Emily, la escéptica, que no creía en fantasmas pero no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Ben, el silencioso, que prefería observar y escuchar. Y Chloe, siempre dispuesta a la emoción, con una sonrisa atrevida en su rostro y una chispa de aventura en sus ojos. «Hagámoslo», dijo Jake, su voz un susurro ahogado por la tensión del momento. Sus amigos asintieron, sus corazones latiendo con fuerza. Se había hecho un reto, un desafío para pasar 15 minutos dentro de la casa. No era solo un juego, era una prueba de coraje, una manera de demostrar que no tenían miedo, para probar su valentía, para vencer sus miedos. Cada uno de ellos sabía que esta noche sería una prueba de su amistad y su coraje. Se adentraron en el camino cubierto de maleza. La vegetación parecía cerrarse a su alrededor, como si el bosque mismo intentara detenerlos. Cada paso adelante era un paso más cerca de lo desconocido. El crujido de las hojas bajo sus pies y el susurro del viento en los árboles eran los únicos sonidos que rompían el silencio. El aire se volvió más frío. Un escalofrío les recorrió la espalda. Sentían que algo o alguien los observaba desde las sombras, pero no se detuvieron. Sabían que para superar sus miedos debían enfrentarlos de frente. La vieja puerta de roble crujió al abrirse, como si estuviera contando historias de tiempos pasados. Cada sonido era un eco de los años que habían pasado, de las personas que habían cruzado ese umbral. El polvo y el olor a podrido llenaban el aire, creando una atmósfera pesada y opresiva. Las telarañas colgaban de las esquinas, como si fueran los guardianes silenciosos de un pasado olvidado. La luz de la luna se colaba por las ventanas rotas, iluminando la oscuridad a retazos. Las sombras danzaban en las paredes, creando figuras inquietantes que parecían cobrar vida con cada parpadeo. Las tablas del suelo crujían bajo sus pies. Cada paso era un recordatorio de la fragilidad del lugar. El sonido resonaba en el silencio, como un susurro de advertencia. Cada sonido resonaba en el silencio, amplificado por sus corazones acelerados. La tensión en el aire era palpable. Cada uno de ellos podía sentir el miedo creciendo dentro de sí. Se adentraron más en la casa, sus pasos eran cautelosos y medidos. La oscuridad parecía envolverlos. Cada rincón era un misterio esperando ser descubierto. Un ruido repentino, un susurro en la oscuridad. El sonido era apenas audible, pero suficiente para hacer que sus corazones latieran con más fuerza. Se quedaron paralizados, con la respiración contenida en sus gargantas. El miedo los mantenía inmóviles. Cada uno de ellos temía lo que podría estar acechando en las sombras. ¿Han oído eso?, susurró Emily con los ojos muy abiertos por el miedo. Su voz era apenas un murmullo, pero en el silencio de la casa sonaba como un grito. Pero el sonido había desaparecido, tan rápido como había llegado. La casa volvió a sumirse en un silencio inquietante, como si nunca hubiera habido ningún ruido. Siguieron adelante. Su confianza juvenil comenzaba a flaquear. Cada paso era más difícil que el anterior.
El miedo y la incertidumbre pesaban sobre ellos como una losa. Pero no podían detenerse. Algo los impulsaba a seguir explorando, a descubrir los secretos que la casa guardaba. La casa parecía oprimirlos. Cada habitación más fría que la anterior. Las sombras parecían danzar, retorciéndose y girando en la penumbra. Jake, siempre el más valiente, se adelantó. Desapareció en una habitación al final del pasillo. «¿Jake?», gritó Chloe con la voz temblorosa. Silencio. No hubo respuesta. Esperaron, su miedo crecía a cada segundo que pasaba. ¿Dónde se había metido? «Esto no es gracioso», gritó Ben con la voz aguda por el pánico. Pero Jake había desaparecido. Se había esfumado. El pánico se apoderó de ellos. Tenían que salir. La atmósfera era sofocante y cada sombra parecía moverse con vida propia. Los susurros ininteligibles llenaban el aire, aumentando su ansiedad. Emily se giró para volver, pero el pasillo parecía extenderse interminablemente ante ellos. Cada paso que daban parecía llevarlos más lejos de la salida, como si la casa misma estuviera jugando con sus mentes. La casa se estaba burlando de ellos. Las paredes crujían y los suelos gemían bajo sus pies, como si estuvieran vivos. El eco de sus propios pasos les devolvía un sentimiento de desesperación. «Tenemos que mantenernos juntos», dijo Emily con la voz temblorosa. Sus palabras eran un intento desesperado de mantener la calma, pero el miedo en sus ojos era inconfundible. Pero ya era demasiado tarde. El tiempo parecía haberse detenido y la oscuridad se hacía más densa con cada segundo que pasaba. Chloe, que estaba a su lado, de repente gritó. Su grito resonó por toda la casa, un eco de puro terror que hizo que todos se congelaran en su lugar. Y entonces ella también desapareció. Tragada por las sombras, fue como si la oscuridad la hubiera reclamado, dejando solo un vacío donde ella había estado. Solo quedaban Emily y Ben, con los rostros pálidos de terror. Sus corazones latían con fuerza y podían sentir el aliento frío de la casa en sus cuellos. «¿Esta casa está viva?», balbuceó Ben, con los ojos moviéndose rápidamente por la habitación. Estaban atrapados, acorralados. La sensación de ser observados era abrumadora y sabían que no estaban solos. La casa tenía un propósito y ellos eran sus prisioneros. El aire se volvió denso. Una mano fría rozó el cuello de Emily. Se giró de golpe, pero no había nada. Solo el eco de un susurro: «Únete a nosotros». Ben gritó. Algo lo estaba arrastrando. Sus dedos arañaban el suelo de madera en busca de apoyo. Emily extendió la mano, pero ya era demasiado tarde. Había desaparecido. Estaba sola, la última que quedaba. Emily se dejó caer al suelo con la espalda apoyada en la pared. Cerró los ojos, las lágrimas corrían por su rostro, esperando lo inevitable. Una suave risa resonó en la casa, la risa de un niño, llena de picardía y algo más, algo oscuro, algo hambriento. La puerta principal se abrió con un crujido. Un nuevo grupo de adolescentes estaba en el porche, sus rostros iluminados por el brillo parpadeante de una calabaza. Uno de ellos gritó, su voz resonando en la quietud de la noche. «¿Hola? ¿Hay alguien en casa?». La casa permaneció en silencio, esperando. El ciclo estaba a punto de comenzar de nuevo.